hermano. Dios es bueno y Dios por algo nos trae, ¿verdad? Nunca es una casualidad. Yo me recuerdo que allá donde yo vivía, hermano, hay una iglesia pequeña, solamente 2 familias. Y había un familiar de mi papá casado con una de ellas. Una mujer que desde que yo me recuerdo, hermano, de que tengo memoria, ha sido una mujer cristiana hasta el día de hoy. Una mujer que se ha esforzado por buscar del Señor. Y siempre me invitaba. Yo bien joven todavía, me recuerdo que ella andaba brincoteando todavía. Y ella siempre me invitaba a la iglesia. Y a mí yo escuchaba bonito los coritos de la iglesia y me emocionaba. Y escuchaba yo que se escuchaba bien bonito, porque ya ve que allá un lugar tranquilo que se escucha todo. Y yo a veces me salía afuera y escuchaba la predicación. Pero ya era el Señor, hermano, poniendo eso en mi corazón, porque yo escuchaba algo bien bonito. Y yo me recuerdo que en la iglesia católica donde yo estaba, hermano, donde ahí mis padres me habían enseñado, yo leía la Biblia, porque hay pocas personas, hermano, de otras doctrinas que no leen la Biblia. Son pocas las que la leen. Y muchas veces por eso no entendemos y nos dejamos llevar por todo lo que otra gente nada más nos dice. Y muchas veces, hermanos, no entienden la palabra del Señor y la tuercen. Y a veces uno está más torcido, hermano, que otra cosa. Pero a veces no es la culpa, no es la palabra. Somos nosotros que no somos diligentes, que no buscamos aprender de la palabra. Y yo me recuerdo que estaba jovencita, haber tenido unos 14, 15 años. Y yo me recuerdo que yo leía la palabra de Dios. Y yo decía, pero yo ¿por qué estoy aquí? Yo volteaba a ver el montón de ídolos, hermanos, ahí atrás. Y yo decía, ¿por qué yo estoy aquí? Si la palabra del Señor dice que no tenemos que adorar ídolos. Y yo me hacía esa pregunta en mi corazón, pero a la misma vez me dolía el que ese pensamiento llegara a mi corazón. Porque yo había aprendido a amar eso. Había aprendido a creer en lo que mis padres me habían enseñado. Y muchas veces no es fácil. A mí no se me hizo fácil, hermano, dejar toda esa idolatría por buscar de Dios. Y yo me recuerdo que, y siempre la saludo a mi tía, ella se llama Carmen. A veces sus hijas no ven por las redes sociales. Ella está bien enferma, tiene diabetes hoy en día. Murió mi tío, entonces ella quedó con sus 2 hijas nada más. Pero Dios la ha sostenido. Y aún en su enfermedad, en su lucha, aún siendo una viuda sola, Dios la ha sostenido. Y eso es lo bonito, ¿Sabe qué es lo bonito de cuando uno se somete a Dios y cuando sabe que el único que lo va a guiar y lo va a sostener es Dios? Así pasa, hermano. Y yo he visto la mano de Dios en esa tía, como Dios la ha sostenido hasta el día de hoy. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de ella. Porque las pocas veces que yo fui a la iglesia cristiana de allá fue por ella, porque ella siempre me invitaba. Y yo me recuerdo que cuando yo fui para México, la última vez que yo fui, ella se puso contenta, porque ella me miraba todos los días ahí. Ya ve que allá no hay días salteados, sino todos los días estamos en la iglesia. Y yo ahí estaba. Y muchas veces me recuerdo que ellos decían, queremos salir a las campañas, pero no tenemos para la gasolina, no tenemos carro. Y yo estaba acostumbrada a manejar aquí, hermano, pero no en mi país. Allá, hermano, allá es bien diferente, allá no se respeta nada. Yo me acuerdo que yo manejaba con gran temor porque, hermano, uno ni cuenta se da cuando se le atraviesa la gente, los niños. Ahora había muchas motos y a veces uno va en el carro y la gente no se aparta. Y yo me daba miedo, pero yo le decía, bueno, si ustedes quieren yo puedo pedir un carro prestado y yo los llevo. Y empezamos a trabajar, hermano, con los talentos, haciendo venta. Y así fuimos creciendo, gracias al Señor. Y salíamos a las campañas para la gloria de Dios. Amén, aleluya.
Y ellos estaban bien contentos, hermano. Me recuerdo que ellos se sintieron cuando yo me vine para acá, regresé otra vez con mi esposo. Y igual ellos están contentos. Algunas veces hablo con el pastor de allá y me dice, hermana, siga adelante. Digo, sí, hermano, y pronto, yo tengo la fe en Dios que pronto estaré allá ayudándole, le digo, a trabajar ahí en la obra. Y yo sé que esos planes Dios los tiene y Dios no los va a quitar de ahí. Aunque el enemigo se levante, hermano, y quiera cerrar puertas. Pero ¿quién contra el Señor? ¿Quién va a ir en contra de la voluntad de nuestro Padre? Nadie. Nadie. Y yo sé que esa semilla se va a ir a sembrar allá a mi país. Primero Dios, si el Señor abre puertas, ¿verdad? Vamos a estar por allá llevando la palabra de nuestro Señor. Bendito es nuestro Padre. Y por eso es bueno, hermano, siempre buscar de Dios. Siempre buscar de Dios. Y yo digo que cuando una persona llega a una iglesia, es que Dios tiene propósito con esa vida. Tiene propósito con esa vida. Y no es un tiempo perdido cuando uno va a una iglesia. No es un tiempo perdido cuando uno va a escuchar palabra de Dios. Tal vez en el momento no vemos vemos que la semilla se siembra. Pero hay semillas, hermanos, que no germinan de la noche a la mañana. Usted ve un granito de frijol, si usted le echa agua, a los días ya está brotando. Pero hay muchas semillas que no brotan al instante. Hay flores, hermanos, que cada año florecen. Y así es el cristiano. Tal vez vemos que dimos la palabra, pero esa persona no quiso regresar. Pero en su tiempo esa palabra va a hacer efecto en esa vida. Bendito sea nuestro Padre. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Y así, hermano, hoy le traigo una enseñanza. Amén. Esta enseñanza, hermano, tiene no sé cuántos meses que yo la tenía. Pero Dios nunca me había puesto en mi corazón traerla. Y me tocaba predicar. Gloria a Jesús. Y digo, Señor, ¿de qué hablo hoy? Y me dice el Señor, hay ayuno. Digo, gloria a Dios, porque el tema ya lo tengo. Y sobre eso vamos a aprender hoy, hermano, el ayuno que agrada a Dios. Amén. Muchas veces, hermano, yo le digo por experiencia propia, muchas veces no sabemos o no entendemos realmente lo que es el ayuno y cómo hacer el ayuno. Mucha gente piensa que dejando de comer ya es un ayuno que está haciendo. Y si es un ayuno, si está dejando de comer sin ningún propósito, no está haciendo nada. Solo está aguantando hambre. Buscando una gastritis, ¿verdad? Y si muchos lo hacen para dieta, eso no es así. Porque yo he escuchado que muchos voy a ayunar y voy a bajar de peso. No. El ayuno es apartarse para el Señor. El ayuno es someter la carne al Señor. El ayuno es un día que usted le va a dedicar al Señor. Hay poder en Jesús. El ayuno no nada más es dejar de comer. El ayuno son propósitos. Y eso debe de ser el ayuno en todos nosotros. Y yo entiendo, hermano, muchos tiernos que no conocen y no saben. Y créanme que a mí pasaron varios años para saber realmente qué era un ayuno. Por eso es importante, hermano, cuando uno busque una iglesia donde congregarse, haya una iglesia que le enseñe, que le diga cómo hacer las cosas. Porque si estamos en una iglesia que no nos enseña, podemos pasar 20, 30 años y no sabemos qué es un ayuno. Porque yo antes pensaba que ayuno era dejar de comer y venir a la iglesia. Y yo no estaba haciendo nada, perdí todos esos años. Porque no sabía que era el ayuno. Y muchas veces no buscamos también aprender. Mire, el pastor de Baltimore, que Dios bendiga la vida del pastor Felipe. Un gran hombre de Dios. Amén, gloria a Jesús. Su esposa igual, la pastora Nora, una gran mujer de Dios, que se paró firme, y gracias a esa mujer y a la rodilla de ella, su esposo pudo llegar a los pies del Señor. Fueron batallas, hermano. Batallas que ellos pasaron. Desierto que le tocó a ella. Pero llegó. Amén. Llegó el esposo, hermano. Y por eso muchas veces, si usted está clamando ahí por el esposo o por la esposa, no deje de orar. En algún momento Dios va a hacer la obra en el tiempo del Señor.
¿verdad? Y si no llega, que sea una persona muy rebelde, usted ya hizo su trabajo, ¿verdad? Y así, y con ese pastor, hermano, el de Baltimore, él no hace mucho tiempo que él buscó del Señor. Pero lo que quiero yo decirle de él, hermano, que es una persona bien pilas en la palabra del Señor. Pero usted iba a su casa, hermano, y ellos tienen varios niños y ahorita están grandes la mayoría. Pero ellos estaban como nosotros estamos ahorita, que así los niños en escalerita. Así estaban ellos, hermano. Y cuesta cuando uno tiene niños pequeños buscar al Señor. Cuesta orar, cuesta sacar un tema, hermano. Nosotros tenemos que dejar que ellos se duerman para nosotros poder sacar un tema. Yo en el día no puedo, porque tengo los niños. Se me complica. Y así eran ellos. Cuando nosotros íbamos a su casa, hermano, a veces encontrábamos al pastor Felipe encerrado en su ven. Él tenía una ven como la que tiene el hermano Milton, encerradito ahí en su ven. A veces uno le hablaba y no le contestaba. Allá como a las 2-3 horas al otro día tal vez nos mandaba un mensaje: sierva, disculpe, es que estaba yo sacando un tema. Pero ¿sabe qué lo admiraba yo? Que era una persona de búsqueda, de querer aprender. Hermano, él siempre va a la iglesia y siempre le va a decir de que lean un libro. Dice, porque eso nos ayuda. Porque podemos entender más a las personas. Podemos entender lo que Dios hizo en otras personas. Podemos ver lo que Dios ha hecho en otras personas. Testimonio, dice, que ayudan a la iglesia. Y es verdad. Pero él ha sido un pastor bien sometido a las cosas de Dios y él tiene mucha búsqueda. Él siempre busca aprender, tanto de la Biblia como de libros, como de experiencias de otras personas, lo que han vivido. Y eso debemos de hacer nosotros, hermanos. Ser diligente en la palabra de Dios. Querer aprender siempre. Y yo digo que yo en el ayuno no sabía que era realmente un ayuno, porque también no ponía de mi parte a querer aprender, a buscar, a enseñarme yo misma, buscando información. Porque muchas veces en las iglesias, hermanas, no les enseñan a uno qué es un ayuno. No enseñan qué buscar de Dios. No enseñan cómo orar. Y es bonito, y yo estoy agradecida porque Dios me llevó a esa iglesia donde pudimos crecer. Cuando yo fui a México, hermano, yo fui a algunas iglesias. Cuando yo venía de regreso, yo le oré mucho a Dios y ayuné al Señor. Y yo le dije, Señor, que yo pueda llegar a Estados Unidos a reunirme otra vez con mi esposo. Y llévame a una buena iglesia. Esa es mi oración. Hermanos, ahí donde yo estaba, en la orilla del río, nunca había yo pasado río, esa fue la primera vez. Yo le oraba tanto a Dios. Tanto, hermano, porque uno no sabe. El río que uno pasa es tan chiquito, pero dicen que es muy peligroso. Ha muerto mucha gente. Y yo le decía, Señor, cuando yo llegue allá, yo te voy a servir. Yo me voy a meter con todo. Yo voy a servirte, solo llévame a una buena iglesia. Y para la gloria de Dios, Dios me volvió a regresar a Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Yo había llegado a esa iglesia cuando recién el pastor Wilfredo estaba al frente de la iglesia. Y yo no pensé que él era el pastor, porque era bien jovencito. De por sí está joven. Imagínense, hace como 15 años atrás. Más, yo creo. Jovencito. Que yo no pensé que él era el pastor. Pero mira, Dios ahí lo levantó. Y Dios ahí los tiene. Y Dios lo ha respaldado hasta ahorita, gracias al Señor. Y ahí se ve, hermano, que cuando el llamado es de Dios. Bendito sea nuestro Padre. Y así vamos a ir a la lectura. Vamos a ir a Jonás. Seguimos con Jonás. Jonás 3. Vamos a estar leyendo del 1 al 7. Esta es una pequeña enseñanza, hermano. Esto yo sé que es algo bastante profundo. Nos ponemos de acuerdo con un amén. Si alguien no tiene Biblia, por ahí creo que hay 2 Biblias por allá, una. Jonás 3, del 1 al 7.
Gloria a Jesús. Sea el nombre de Cristo, Padre amado. ¿Todo lo tenemos? Amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su pueblo dice, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, ¿qué? Ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el ¿qué? Hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, despojó de sus vestidos, y se descubrió, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a venir en oración, hermano. Bendito sea, Padre, en esta hora, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, porque aquí tú solo eres el grande, Padre bendito. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que has tenido, Señor, hasta hoy día, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por estar aquí, Señor, en este lugar, Padre amado. Por el aliento de vida que nos has dado, Padre Santo, hoy en día, Señor. Y el gran privilegio, Padre amado, de estar aquí en este lugar, Padre de misericordia. Te pido, Señor, que sea usted obrando, Señor, en esta hora, Padre amado. Que sea usted glorificándose, Padre, de una manera especial, Padre Santo. Te pido, Señor, que sea usted, Señor, quien hable, Señor, a través de mi vida, Señor, en esta enseñanza, Padre de la gloria. Te lo pido, Padre de misericordia. Pasa ese carbón encendido por mi boca, Padre amado, y sea solamente usted hablando, Señor. Que no hable con mi fuerza, Señor, ni fuera de su palabra, Padre de misericordia. Respalde esa palabra, Señor. Deme autoridad, Señor, para predicarla, Padre de misericordia. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendito seas, Padre amado. Pueden sentarse, hermano. Hermano, yo decidí traerle esta enseñanza del ayuno porque estamos ayunando hoy en día, ¿verdad? Amén, gloria a Jesús. Antes, hermano, en el Antiguo Testamento la gente dice que ayunaba por propósitos. No ayunaban por propósitos. Ayunaban, antes dice que lo miraban cuando había un duelo. Eran que hacían esos ayunos por la tristeza, por el dolor que sentían. Dice que ellos hacían estos ayunos, dice, y se vestían de cilicio. Dice que ellos andaban con y la gente cuando miraba a las personas así, dice que ellos sabían que esa persona traía un dolor en su corazón, que estaban sufriendo. Y ayunaban, hermanos, cuando había alguna necesidad. El ayuno de hoy, del Nuevo Testamento, ya es diferente. Ya dice el Nuevo Testamento que uno cuando ayune, se guarde. Y que uno no ponga cara de tristeza, cara de hambre, ¿va? Uno tiene que andar contento. ¿Verdad? Que la persona que está a su lado no se tiene que dar cuenta que usted anda ayunando. Y otra cosa importante. Hoy en día para ayunar tenemos que tener un propósito. Un propósito, hermano. Yo sé que la gente ayuna por muchas cosas. Y hoy estamos ayunando ¿por qué? Por las almas. Por las almas. Estamos ayunando por los que vamos a ir a llevar la palabra allá afuera. Estamos ayunando por ese evangelismo
para el que el Señor se glorifique por medio de esa palabra, por medio de ese tratado, para que esas vidas sean tocadas. Este es el propósito de hoy en día, para que el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría, hermanos. Ese es el propósito del ayuno del día de hoy, para que vayamos a la calle. Porque si nosotros no ayunamos y no le oramos al Señor que nos dé la fortaleza, allá, hermano, cualquiera nos va a decir un montón de cosas. Allá afuera hay pura gente endemoniada que anda hoy en día, que no acepta la palabra del Señor. Imagine, ellos endemoniados, y si nosotros si no ayunamos y no oramos, y si allá hay 10 y de aquí vamos otro día, vamos a hacer 20 ya, si no, todos andamos iguales. Por eso es importante, hermano, el ayunar, importante la oración, y no nada más porque vamos a ir al evangelismo. La oración debe ser constante. Y el ayuno igual, hermanos. No es que va a ayunar todos los días, ¿no? Porque se va a enfermar. Porque hasta eso, hermano, uno debe de saber cómo ayunar. Y no, a veces, hermano, hay gente que dice va a ayunar tantos días. Pero acuérdese que somos seres humanos. Y no podemos exponer tantos días al cuerpo a un ayuno. Sabemos que Dios da la fuerza y la fortaleza. Pero si no estamos haciendo el ayuno correctamente, nosotros, el cuerpo lo vamos a lastimar nosotros mismos. Y no vamos a ser edificados en nada. Solo una enfermedad vamos a ganar. Por eso es importante, hermano. El ayuno es que usted va a someter su carne. Es sometimiento. ¿Me entiende? Y el propósito y la oración. Yo le quiero explicar, hermano, cómo yo personalmente hago mi ayuno para Dios. Hermano, yo si el día antes que yo sé que voy a ayunar, como el día de ayer, sé que voy a ayunar. Nosotros con mi esposo, yo a mi esposo yo le tengo que decir, mi amor, yo voy a estar en la bendición. Cuando yo le digo a mi esposo, yo voy a estar en la bendición, mi esposo sabe a qué yo me refiero. ¿Me entiende? Ya en la noche, hermano, me aseo, me limpio, me voy a dormir separada de mi esposo. Separada de mi esposo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ese día, yo se lo voy a dedicar a mi Dios. Se lo voy a dedicar a Dios. Entonces yo empiezo así. Y ya tengo un horario a la hora que yo me voy a levantar a poner el ayuno en manos de Dios. Porque ese es uno de los puntos importantes, hermano. Para ayunar, usted tiene que poner el ayuno en manos de Dios. Usted tiene que ir de rodillas y decirle, Señor, yo aquí te vengo a entregar este ayuno. Voy a empezar este ayuno y este es el propósito por lo que lo voy a hacer. Pero si usted deja de comer y usted no puso el ayuno en manos del Señor, igual no está haciendo nada. Si usted no habla con el Señor y le dice que está ayunando, el Señor no va a ver. Por eso es importante, hermano, levantarse a una determinada hora. A mí me gusta en la madrugada levantarme y poner ese ayuno en manos del Señor y orarle a Dios, platicar con Dios. No hacer esa oración de resorte, de sentarse, ay Señor, y ponga este ayuno en manos de Dios. Sí, gracias, amén. Uno debe de ayunar y explicar y pedirle a Dios. Y otra cosa, hermano, en el ayuno uno no va a decirle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Sabemos que siempre hay un propósito. Pero nosotros no vamos a ir a decirle al Señor que haga lo que nosotros queremos. Y eso es importante, hermanos. Cuando vamos a hacer un ayuno, tenemos que poner el ayuno en manos del Señor, decirle el propósito y decirle que sí es su voluntad. Porque nosotros no podemos mandar a Dios. No podemos mandar a Dios, decirle, Señor, yo estoy orando por esto y yo quiero que se cumpla esto. Y el ayuno no es así. El ayuno no es decirle al Señor que haga las cosas como nosotros queremos, sino la voluntad de Él. Aleluya. Porque muchas veces estamos ayunando y nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, lo que nosotros le estamos pidiendo.
Y muchas veces nosotros queremos tomar el lugar del Señor y no es así. Tenemos que saber pedir, hermano, y ver el propósito por el cual lo estamos haciendo. No nada más dejar de comer y decirle, Señor, yo quiero que se haga esto. No, eso es que si es la voluntad de nuestro Padre. El ayuno, hermano, que hoy estamos haciendo es diferente porque sabemos que estamos pidiendo que Dios nos dé la sabiduría a nosotros, que nos dé el amor por las almas, de irlas a buscar. Gloria a Jesús. Estamos pidiendo que por medio de la palabra que vamos a llevar, esas vidas sean tocadas. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Porque hay muchos ayunos. Y este ayuno es diferente. Nosotros de que llegamos aquí tenemos que haberle puesto el ayuno en manos del Señor. Y de pedirle que nos dé sabiduría. No nada más al que va a llevar la palabra, sino a todos los que vamos a estar allí, ahí entregando ese tratado. Amén. Porque, hermano, llega mucha gente de todo. Y va a llegar gente que tal vez le haga una pregunta y usted no sabe. Por eso estamos pidiendo sabiduría. Gloria a Jesús. Amor para salir a la calle. Porque podemos disponer el día y la hora que el pastor dijo y vamos a ir. Pero si estamos ahí con una cara de amargado, hermana, y dando así el tratado, pues no. Va a decir el amigo que usted va a invitar, no, hombre, si así es aquí en la calle. Imagina, ya en la casa de Dios. Y pedirle también a Dios esa gracia, hermano. Porque Dios da la gracia si uno la pide. Amén. Que ponga esa gracia en nosotros para poder dar ese tratado. Gloria a Jesús. ¿Me entienden? Y saber cada propósito que vamos a hacer, hermano. Yo, como les comentaba una vez, yo ayunaba por mi esposo. Bendito sea Dios. Y yo le decía al Señor que lo cambiara. Pero mire que cuando yo, la última vez que yo oré por él, que me acuerdo que yo ayuné y oré por él, yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y sea usted tratando con él. Pero ya fue un ayuno y una oración diferente, hermano. Porque me di cuenta que cuando uno está haciendo eso, lo está haciendo al revés. Lo está haciendo al revés. Todo, cuando tenemos a alguien que no conoce a Dios, queremos que lo conozca. Y nosotros queremos que sean como esas palomitas en el microondas, ¿va? Que se meten y le ponen los minutitos y pum, 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 explotan todas. Y así quisiéramos nosotros. Pero hay vidas, hermanos, que no son fáciles. Hay personas que por más que les pongan la palabra del Señor y a veces la entienden, pero a veces el enemigo los tiene tan cegados, hermano, tan llenos de cadenas, que esa persona no va a ser fácil. Que esa persona se salga de toda esa trampa del enemigo. Y yo cuando yo le oré al Señor y le dije, Señor, en tu mano lo dejo y usted trate con él y que se haga su voluntad. No pasó mucho tiempo, hermano, cuando Dios estaba tratando con la vida de mi esposo. Para la gloria de Dios, aquí está. Amén, gloria a Dios. Pero es de saber pedir, hermano, y saber ayunar. Cristo, aleluya. Y como le digo, hermano, el ayuno no es dieta. No es dieta. No es dieta, hermano. Que sí, hermano, cuando uno ayuna, cosas grandes pasan, hermano. Amén. Cadenas son quitadas. Gloria a Jesús. Si nosotros nos metemos a ayunar y a orar a Dios, hermano, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y discernimiento, Dios va a hacer cosas grandes. Si usted anda ayunado y anda orado, va a echar fuera demonios. Dios lo va a usar de una manera especial. Va a poder, con su palabra, va a poder alcanzar vidas. ¿Por qué? Porque el Señor la está respaldando, porque sabe que usted es una mujer o un hombre de ayuno y de oración y que busca sabiduría cada vez, que busca entendimiento. Pero muchas veces hay gente que ayuna, hermano, por cosas que en verdad Dios dice, no, ahí no. Quiero contarle algo, hermano, que hace unos años un pastor de El Salvador llegó a la iglesia de nosotros y él platicaba, él dio una enseñanza como para matrimonios. Y él decía que hay personas,
Dice que él ha encontrado muchos matrimonios, hermanos, que se quejan de la mujer o la mujer del hombre o el hombre de la mujer. Y le dicen, dice que muchas veces le dice, Señor, ¿por qué me diste esta mujer? ¿Por qué me diste este hombre? Dice, pero muchas veces, dice, ustedes han buscado a esa mujer y ese hombre en ayuno y oración. Y yo les he dicho de una de otra manera, no es para ti. No es para ti. Pero ¿qué? Dice, ahí están ayunando y aunque yo les haya hablado, dice, por muchas personas ahí de la iglesia y le estoy diciendo que esa mujer no es para él y que ese hombre no es para ella y siguen en lo mismo. Y muchas veces, dice, por estar ahí, dice, con aquello y aquello, hasta que logran casarse con la mujer o con el hombre. ¿Y después qué? Ahí vienen los problemas. ¿Y por qué? Por la desobediencia, dice. ¿Por qué? Porque tanto lo buscaron y esa mujer o ese hombre yo no se los di. Y ahí están los problemas, problemados. ¿Por qué? Porque no me buscaron a mí para que yo le dijera, Señor, sí, esta es la mujer adecuada. Que se haga tu voluntad. Dice, muchas veces dicen, no, es que yo quiero a ella y yo quiero a él y ahí yo lo quiero. Y por eso, dice, llega eso. Por eso a veces los matrimonios están llenos de problemas. Porque no me consultaron a mí. Si era mi voluntad que estuvieran juntos, que estuvieran casados. Y hermano, yo sé que no es malo ayunar a los jóvenes, ¿verdad? Por la esposa o las jóvenes por el esposo. Es bueno. Y yo siempre le he dicho a mis hijos que ellos tienen que pedirle al Señor la esposa y al esposo. Y que les dé una buena esposa a mis hijos y un buen esposo a mis hijas. ¿Verdad? Yo quisiera, ¿verdad? Que ellos tuvieran una esposa o un esposo sometidos a Dios, temerosos de Dios. ¿Verdad? Pero ya es ellos, hermanos, con Dios. En la búsqueda que ellos tengan con Dios. Y yo he ayunado y orado por mis hijos para que sea el Señor obrando en ellos. ¿Verdad? Para que sea el Señor dándole sabiduría, hermano. Para el día de mañana que ellos tengan que tomar una decisión así. Y yo ayuno y oro por mi familia, por mi esposo. Y son propósitos de cada persona, de cada uno. Pero ya, hermano, esos son ayunos personales de nosotros. Porque ahorita sabemos que hay un ayuno de la congregación, de la iglesia. ¿Verdad? Pero hay el ayuno personal. Tal vez por algún familiar que no conoce de Dios. Tal vez usted está ayunando porque no ha sentido esa presencia de Dios. Tal vez usted está ayunando porque siente que su fe no es la suficiente. Tal vez usted está ayunando porque Dios le ha dado una palabra y usted quiere que esa palabra se cumpla. Tal vez usted está ayunando por su familia, su hogar. Está ayunando tal vez por una casita, por un trabajo. Y eso es lindo, hermano, cuando uno, en todas esas cosas que tal vez se vean pequeñas, uno mete al Señor allí. Eso es bonito. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le da algo, Dios le da lo que se está pidiendo, eso va a ser bueno. Eso va a ser bueno porque eso viene de parte del Señor. Porque usted se lo ha pedido al Señor y fue la voluntad del Señor darle ese trabajo, darle esa casita. Y se la dio ¿en qué? En el momento. En el tiempo de Él. No cuando nosotros la estamos pidiendo, sino esperar esos tiempos. A veces nosotros nos sentimos sin fuerza. Y si nos metemos en ayuno de oración, Dios da fuerza a uno. Dios le da fuerza. Hay cosas, hermano, como yo le digo, no las vamos a ver de hoy para mañana. Y hay cosas que nosotros podemos ayunar y orarle al Señor. Pero el Señor va a saber en el tiempo y en el momento en que va a hacer lo que uno le está pidiendo. Y si es su voluntad de Él. Y por eso, hermanos, tenemos que aprender a ayunar. A hacer esos ayunos. Y ese, hermano, es un tiempo que nosotros, como yo les digo, tenemos para Dios nada más.
No es de que voy a ayunar y me paré en la mañana y puse en manos del Señor el ayuno y de ahí me voy a ir al mall, andar viendo cosas que no tengo que ver, andar escuchando cosas que no tengo que ver. No me voy a ir con el vecino, con la vecina a escuchar chisme. No me voy a meter a las redes sociales a ver cosas que no tengo que estar viendo. No me voy a poner a hablar por teléfono cuando sé que estoy hablando con una persona inconversa, que me esté diciendo cosas que van a llegar a mi mente, pensamiento fuera de lo que yo estoy haciendo. Porque entonces ese no es un ayuno que le va a agradar a Dios. Si nosotros estamos ayunando, vamos a estar comiendo ¿qué? Palabra del Señor. De esto nos vamos a estar llenando. Pero no de cosas que no le agradan a nuestro Dios. Y el enemigo, hermano, cuando uno está, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando yo he ayunado, hermano, el enemigo se levanta. El enemigo quiere usar hasta mis niños pequeños. Hasta mis niños pequeños. Hace unos días atrás, hermano, estaba yo metiéndome en ayuno. Y cuando uno ayuna, yo me olvido de la cocina. Yo me olvido de la cocina, pero el diablo, mire, es que el diablo no anda durmiendo, hermano, como nosotros. El diablo no anda con pereza como nosotros andamos. El diablo anda, mire, pilas. El diablo no anda con casa de, ay, voy a ir a ver a tal hermana, a ver cómo anda. No, el enemigo ahí anda, mira, buscando a dónde se descuida usted. Y qué es lo que está haciendo y por dónde entrar. Y yo estaba ayunando, yo había dicho que me iba a meter unos días en ayuno. Yo tengo, hermano, para los que no saben, me diagnosticaron diabetes, pero yo sé que Dios me va a quitar esa enfermedad si es su voluntad. Y las personas que han tenido personas cercanas a ustedes que son diabéticos van a saber que la persona con diabetes no puede demorar mucho tiempo sin comer. Yo, hermano, si yo llego ya a un determinado tiempo que no como, me empieza a temblar todo mi cuerpo. Me empieza a dar dolor de cabeza y me empieza a sentir mal, la vista, todo. Y yo muchas veces no puedo ayunar mucho tiempo. No puedo ayunar mucho tiempo. El diabético tiene que comer de 4 a 5 comidas al día. Y hasta eso, los diabéticos les enseñan a comer. Porque uno es desordenado para comer. Ahí le enseñan a comer y son ciertas comidas y ciertas cantidades. Y para mí no es fácil, hermano, someterme a ayunos. Por eso, porque a veces ya empieza un momento que me empieza a temblar todo mi cuerpo. Y cuando empiezo así, yo tengo que entregar el ayuno. Y en esos días, hermano, el enemigo más me atacaba. En esos días que yo me había metido a ayunar. A veces eran las 10, las 2, hermano, yo siempre como tarde. Y a veces eran las 10, las 11 y ya sentía que el cuerpo me empezaba a temblar. Porque el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Y yo en la mañana, hermano, yo no como. Yo nada más un pan con un café y de ahí hasta las 2, 3 de la tarde. Las 12. Puedo comer alguna cosita así, pero no tengo aquella gran hambre. Pero mire, hermana, cuando yo dije yo voy a ayunar, el enemigo ahí estaba. Y otra cosa, me hablaron unos muchachos que ellos saben que yo vendo comida, vendo lonches, y me decían, yo quiero, me dice, comida, me dice, me pedían 6 lonches. Y usted sabe el enemigo, hermano. Enseguida la mente, mira, cuánto dinero iba a ser. Digo, esto no viene de Dios. Y yo le dije, no, hoy no puedo, le digo. Hoy no voy a poder. En otra ocasión será. Me dice, está bien, me dice. Y ese día, hermano, no hice lunch. Al otro día ahí estaba, mira otra vez. Que ellos querían lunch. Y yo dije, hermano, un error bien grande fue ese mío. Yo dije, le voy a hacer lunch. No me va a impedir, yo creo que no me impide, dije, hacerle ese lunch. Pero mire el enemigo. Y yo en ayuno, yo con mis coritos escuchando ahí, enseñanza. Y mire, hermano, en un momento se me olvidó que yo andaba en ayuno. Y cuando yo digo, hermano, yo ya había comido algo de la comida que estaba haciendo. Y me dolió en mi corazón eso, hermano. Me dolió en mi corazón. Y en ese momento agarré, me hinqué y entregué el ayuno. Y le pedí perdón a Dios.
Pero eso, hermano, fue una enseñanza para mí para no volver a hacer eso. Porque ese día es de Dios. Ese día, si usted dice voy a ayunar, es para el Señor. Es para el Señor. Pero como yo le digo, hermano, el enemigo se levanta. El enemigo ahí anda, mire, buscando. Hoy que me dicen, no, quiero lonche y yo sé que ando una bendición. No, hoy no hay nada, lo siento. Otra vez será. Pero es importante, hermano, importante. Y no pensar, ay, es que eso no me va a quitar la bendición. No, el enemigo anda buscando. Yo estaba segura que eso no me iba a hacer algún daño. Y miren, me hizo que fracasara yo en ese ayuno, en ese día. Y yo dije, perdón, Señor. Igual a los demás días, mire, una tembladera en el cuerpo. Una tembladera. Y yo sentía que no podía. Y yo digo, Señor, deme la fuerza, usted me conoce, le digo, y sabe lo que hay en mi corazón, y sabe el deseo que hay, y los motivos por lo que yo estoy ayunando. Pero muchas veces, hermano, es eso, que descuidamos lo que nosotros estamos haciendo, el propósito que hay en nosotros, lo descuidamos. A veces los niños, miren, hermano, en eso, cuando uno ayuna, cuando yo me pongo a ayunar, los niños hacen más travesura que otra vez, más travesura. Y a veces me dicen, ¿y por qué no los castiga? ¿Y por qué no me dicen nada? Ahí déjalo, le digo. Ahí déjalo. Pero no es fácil. No es fácil. Y por eso uno, cuando uno ayuna, debe de saber lo que está haciendo. Debe de saber, hermano, que ese día es para el Señor y que usted está sometiendo su carne. Que usted está dejando de comer y está orando, pero por un propósito en su vida. Y Dios se va a glorificar. También debe de haber una humildad en nuestro corazón. Porque si lo estamos haciendo, hermano, estamos ayunando y no le pedimos al Señor en la oración, cuando estamos poniendo en manos del Señor el ayuno, no le pedimos al Señor que saque esas raíces de amargura, esas cositas que hay ahí en el corazón, ¿usted cree que ese ayuno va a ser bueno? Palabra de Dios. El ayuno no va a ser bueno, hermano. No va a servir. ¿Por qué? Porque hay cositas ahí en el corazón. Por eso uno debe de pedirle al Señor que le saque todas esas cosas malas, negativas, que el enemigo quiere sembrar en el corazón. Porque esas cositas no las pone el Señor. Esas cosas las pone el enemigo. Esas son las trampas de él. Ay, es que ya te vieron mal. Y es que ya te dijeron esto. O aquel otro y... No. Es decirle al Señor que le limpie primero el corazón. Señor, yo quiero poner este ayuno en tus manos, pero primero limpia mi corazón. No quiero presentarte un ayuno impuro ante tus ojos, ante tu presencia. Yo quiero que este ayuno suba hasta donde tú estás, hasta tu presencia, con olor grato, como incienso. Pero si lo hacemos con todavía ese montón de cosas en el corazón, no. Hay que pedirle al Señor que nos limpie el corazón antes de poner un ayuno en manos de Dios. Antes de buscar un propósito. Porque si no, de nada estamos haciendo. A lo mismo vamos. Ese ayuno no agrada a nuestro Dios. Y si lo ayunamos y no buscamos palabra, no aprendemos algo ese día, no nos estamos llenando de la palabra, nada estamos haciendo. Ese propósito va a pasar un año y no va a pasar nada. Y si usted le dice, mira, hermano, hermana, vamos que acá hay 1, 2, 3 endemoniados, y si usted no ha sacado nada de su corazón y todavía sigue igual, ¿dónde pues? Vamos a ir 5 y los otros van a venir con nosotros también. No, hermano, tenemos que saber buscar de Dios. Batallas han sido ganadas con ayuno, hermano. Batallas, liberaciones han sido. Personas han sido sanas. ¿Por qué? Porque hay gente que sí se somete. Hay gente que sí en verdad busca de Dios con un corazón limpio y humillado. Hermanos, si muchas veces vamos a la iglesia y no vemos liberaciones, no vemos sanidades, ¿por qué? Porque ahí no hay sometimiento, hermano. No hay sometimiento porque no hay búsqueda.
Y si hay búsqueda de sometimiento, no hay fe. ¿Y usted cree que si que viene alguien enfermo se va a sanar si usted no tiene fe? Y la persona que viene no tiene fe tampoco. A nada va a venir. Más enferma va a ir. Por eso es importante, hermanos, importante buscar de Dios. Y si venimos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, sea diligente, llévese ese mensaje, esa enseñanza en su corazón y póngala en práctica. Póngala en práctica, no nada más vengamos aquí a la casa de Dios para que me vean o para que me puedan dar ahí un privilegio. No. Sometámonos a Dios, hagamos ayuno, oración, busquemos de Dios, seamos diligentes, aprendamos. Y la cosa más importante, que nuestra fe sea grande. Aprendamos a caminar por fe y no por vista. Si todos aprendemos a caminar por fe, cosas grandes va a hacer Dios aquí en este lugar. Amén, gloria a Jesús. Cosas grandes. Y si hay pensamientos negativos, hermano, pídele al Señor que le saque esos pensamientos negativos. Porque esas también son trampas que el enemigo pone. Y más cuando uno ayuna y busca de Dios. A veces hay gente, hermano, que nunca le habla. Y qué casualidad que cuando uno se mete a ayunar y orar, ahí le están hablando un poco de gente. ¿Verdad? A veces tiene uno el Facebook ahí y nadie le saluda a uno, y tan solo ese día que uno está ayunando, ahí está sonando el teléfono. Y uno debe de saber discernir que esas son trampas del enemigo, que el enemigo quiere quitarle esa bendición, que el enemigo no quiere que ore, que el enemigo no quiere que busque esa palabra donde usted va a aprender algo, a ser una mujer de Dios, a ser un hombre de Dios, a ser una jovencita, un jovencito sometido al Señor. Son trampas que el enemigo pone. Y por eso tenemos que aprender a ayunar y saber, si vamos a ayunar, tenemos que aprender a someter esa carne, y que esos propósitos sea un propósito bueno por el que va a ayunar, sea un propósito necesario en su vida, y aprender a tener esa búsqueda con nuestro Padre, y aprender, hermano, que tenemos que declarar ese ayuno, porque si usted nada más dice en la iglesia vamos a hacer ayuno general, y usted no lo declara con su boca, nada está haciendo de igual manera. Usted tiene que declarar y decir: Señor, yo en esta hora yo me pongo en tus manos, estoy ayunando. Y el propósito es porque vamos a salir a la calle, vamos a llevar la palabra del Señor y darnos fuerza, Señor. Y aquí, pero si usted no lo declara con su boca, no está haciendo nada. Nada, solo está aquí. Por eso es importante siempre declararlo, vocal y mentalmente, el propósito, pedirle fortaleza espiritual, y usted sabe que cuando usted lo pide de corazón, Dios va a responder, Dios le va a dar esa fortaleza. Si usted viene sin fuerza, le dice: Señor, yo oro porque yo me siento sin fuerza, Dios le va a dar la fortaleza. Si usted viene y dice: yo estoy ayunando porque me siento enfermo, Dios le va a dar esa sanidad. Porque Dios es bueno, hermano, y Dios conoce nuestros corazones. Y sabemos que el día de mañana, si nos encontramos con ese poco endemoniado, vamos a tener la autoridad que Dios nos ha dado, para reprender todas esas cosas negativas, esos dardos del enemigo. Porque Dios nos ha dado esa autoridad para reprender todas esas cosas negativas, todas cosas del diablo. Dios nos ha dado esa autoridad. Pero si vamos a reprender y a echar fuera demonios, hermano, y no andamos en ayuno y oración, pues no, le digo, a lo mismo volvemos. Tenemos que saber ayunar y orar, y pedirle entendimiento, sabiduría. Y muchas veces, hermano, yo no sé ustedes, pero hay muchas veces que tal vez no está en usted el propósito de ayunar, pero hay muchas veces que usted puede sentir ese deseo, puede sentir que usted necesita ayunar. ¿Y sabe qué es eso? El Espíritu Santo diciéndole que se ponga a ayunar.
Muchas veces a nosotros, bueno, a mi vida, hermano, Dios me ha hablado y me ha dicho, ora, ora, ayuna, ora. ¿Por qué, hermano? Porque tal vez algo grande, un desierto viene más adelante. Pero Dios nos está exhortando, nos está diciendo que lo busquemos en ayuno y oración, para que Él nos dé esa fuerza para poder pasar ese desierto. Por eso es importante y humillarnos siempre al Señor. Y cuando sea el ayuno personal, sabemos que es en secreto. En secreto lo que estamos haciendo, y no la persona no debe de saber lo que usted está haciendo. Solo Dios en su corazón, porque Dios es el único que ve los secretos, y Dios ve los propósitos y sabe los propósitos por lo que usted está ayunando, ¿verdad? Bendito sea nuestro Señor. Vemos también, hermanos, en la Biblia, ¿verdad? Cómo Dios respaldaba a esas personas cuando ayunaban, y vemos los propósitos que ellos tenían. ¿Cuántos conocen la historia de David? Dice que David se metió en ayuno porque Dios ya le había dado palabra y que el hijo iba a morir. Y dice que el propósito de él era ayunar antes de que el hijo muriera, para que Dios tuviera misericordia. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 12:16. Que ahí donde habla sobre David, el ayuno que él hizo por su hijo. Dice que él no comía ni bebía nada, solo le oraba al Señor. Y lo hacía, ¿por qué? Porque Dios le había dicho que ese hijo iba a morir. Y él dejó de ayunar hasta que le dijeron que ese hijo había muerto. ¿Por qué? Porque ya una vez muerto ya no podía, ya no había esperanza. David miraba una esperanza de que Dios tuviera misericordia con ese hijo antes que muriera. Antes que muriera. Una vez que le dijeron a él que el hijo murió, dice que se levantó, comió y se asió o se vistió. ¿Por qué? Porque ya había muerto el hijo y ya no había esperanza. Ya el ayuno que él había hecho, ya Dios ya había dado una palabra, y ese ayuno ya no lo miró Dios de agrado hacia él. ¿Por qué? Porque él había cometido un pecado. Si ustedes saben esa historia, ese hijo nació de un pecado. Y todo lo que él hizo, él mandó matar al esposo de la mamá de ese niño. Él cometió pecado delante de Dios. Y según la Biblia dice que era uno de sus mejores guerreros. Y él lo mató por quedarse con la esposa. Él deseó una mujer que no era de él. Y de ese pecado ella salió embarazada. Quedó embarazada de ese hijo. Pero Dios, por medio de un profeta, le dijo que ese hijo se lo iba a matar. Que ese hijo no iba a vivir. Pero David era una persona que se humillaba ante el Señor y sabía aceptar sus errores. Dice que él se metió en ayuno. Pero una vez que le dijeron ya él murió, él dejó de ayunar. Porque ya no había nada que hacer. También vemos en Lucas 2:36 a Ana, una mujer que ayunaba, una mujer que buscaba de Dios. Yo, hermano, yo digo que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, si nosotros nos metiéramos con Dios, si nosotros buscáramos realmente a Dios en todo tiempo, y si camináramos nosotros con fe todo el tiempo, y si amáramos nosotros a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hubiera profetas como había en ese tiempo. Hubiera profetas, hubiera esas grandes sanidades como se miraban antes, como lo habla la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa hoy en día, hermano? Que el temor, ya no hay temor en nosotros. Que a veces algunos dicen, ay, no voy a hacer esto porque Dios, sabemos que es pecado. Pero muchas veces nosotros conscientemente, hermano, dejamos entrar el pecado a nuestra vida o a nuestra casa, aún sabiendo que es pecado. Y por eso que las cosas están cambiando. Por eso, por el pecado, Dios iba a destruir a Nínive.
por tanto pecado, porque no había temor de Dios. Dios iba a destruir a esa ciudad. Pero miren la inteligencia de ellos. Ellos sabían. Dicen que era una ciudad, dice que llena de pecado. Y ese pecado dice que ya Dios no lo aguantaba más, por eso iba a destruir a Nínive. Pero esas personas fueron pilas. Esas personas sabían que si buscaban a Dios, Dios iba a tener misericordia de ellos. Dios dice que si fuéramos como la caña de pescar, dice. ¿Ustedes saben cómo es una caña de pescar? Se doblan. ¿Y qué quiere decir esto con la caña de pescar? Si nosotros nos humilláramos como esa caña de pescar, nosotros nos dobláramos como la caña de pescar, Dios tuviera misericordia en cada uno de nosotros. Y es lo que pasó con la gente de Nínive. Se humilló, buscó presencia, buscó cómo agradarle a Dios. Pero yo me puedo imaginar a esa gente llena de pecado y atemorizada por lo que Dios había mandado decirles, que los iba a destruir. Y esa gente no nada más dijeron, bueno, nosotros los adultos vamos a ayunar. No, esa gente quería ver respuesta de Dios, quería que Dios los perdonara. Pero ellos no nada más se metieron los adultos, los que tenían pensamiento. No, ellos metieron a todos, desde el más grande al más pequeño, hasta los animales. Ayunaron. Hasta los animales. El rey dice que lo proclamó, dio un mandato, que era una orden que todos ayunaran. Y esa gente se metió con Dios. Pero esa gente vio ¿qué? La gloria de Dios ahí. Vio la misericordia de Dios, porque Dios le perdonó de sus pecados. Gloria a Jesús. Dios perdonó sus pecados. Y por eso es importante, hermano, buscar de Dios. Someterse al Señor. Ayunar, pero saber por qué estamos sometiendo esa carne. Ver el propósito por lo que lo estamos haciendo. También podemos ver en Hechos 13 del 1 al 4 cuando Pablo empezó en los caminos de Dios. Ellos también ayunaron. Y a veces es bien importante también ayunar por el ministerio. Por el ministerio que ya está y el ministerio que le dio a cada uno de ustedes. Porque Dios ha dado algo a cada uno de ustedes. Y siempre es bueno, hermano, siempre es bueno orar por lo que Dios le ha dado a uno. Todos, hermano, todos tenemos un llamado, todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Pero muchas veces no queremos trabajar en eso. No queremos trabajar en eso. Muchas veces decimos que no hay tiempo. Nada más no queremos. Yo me acuerdo que en la iglesia central me dijeron, hermana, queremos que usted trabaje como maestra de niños. Dice, hemos visto, me dice el que estaba encargado de las maestras de niños. Hemos visto, dice, que usted tiene el talento. Y mire, hermano, como yo le contesté. Yo le dije, no, hermano. En eso Dios no me ha dado eso. A mí le digo, yo no tengo ese talento. Y yo me recuerdo que yo tenía, creo que nada más a Anthony, que era el pequeño que andaba con nosotros. Y yo le decía que yo no tenía ese talento, que yo no le dije que yo no tenía ese llamado de maestra de niños. Pero mire ahorita, hermano, tengo un kinder en mi casa, a la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros mismos lo que Dios nos ha dado no lo queremos, lo rechazamos. Y muchas veces nosotros no sabemos si es verdad que Dios nos ha dado eso. Y nosotros mismos estamos rechazando lo que Dios nos ha dado. Por eso es importante siempre el ayuno y la búsqueda de Dios y los ministerios, orar siempre por cada ministerio. Por el ministerio que está aquí y por el ministerio que cada uno le ha dado a ustedes. Porque Dios le ha dado un ministerio a cada uno. Y es bueno someterse y buscar ese ministerio que Dios le ha dado a cada uno. Y así, hermano, por medio de la Biblia nos enseña el Señor que los ayunos son buenos.
son buenos y que batallas son ganadas. Vimos en los tiempos de antes Moisés ayunaba. Pero ¿quién era Moisés delante de los ojos del Señor? ¿Era Moisés cualquier cosa? No. ¿Y usted cree que Dios le dijo, porque estás bonito, Moisés, o estás grande, robusto, y estuviste allá con el faraón, y te voy a llamar y tú vas a ser el libertador allá de mi pueblo? ¿Usted cree que por eso lo llamó el Señor? No. Moisés es una persona que buscaba de Dios y temerosa de Dios, que es lo más importante. Muchas veces podemos decir que amamos a Dios y si no hay el temor en nuestro corazón y si no hay fe, ese es nada más un nombre que nosotros nos ponemos. Nada más. Pero no somos buscadores de la presencia del Señor. Cuando dice que Moisés oró los 40 días que estuvo, cuando le dieron las tablas de la ley, ¿cómo dice que bajó Moisés? Dice que la gente no podía verlo, dice que la cara resplandecía, dice. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Yo digo que cómo estará nuestro cuerpo delante del Señor. También tendremos esa gloria que Moisés traía, o un poquito siquiera.